la teoría acerca de la ley de viscosidad de Newton. Es la ley de viscosidad de Newton. Ya saben, Newton, que ha tanto contribuido al saber humano, es casi podríamos decir que es el padre de la ingeniería, aunque otros podrían decir que fue Leonardo da Vinci o Galileo o alguno de ellos. Para mí el que más contribuciones ha hecho, por supuesto hay más, pero uno de los que más lo ha hecho es Newton. Entonces, vamos a imaginarnos el siguiente experimento. Imagínense dos placas planas, delgadas, que tienen una determinada área. Vamos a decir que esta es el área, ¿no? Y acá abajo está la otra placa plana de las mismas dimensiones, ¿no? Bueno, aunque quizás se ve más grande la de arriba, pero supongamos que es lo mismo, ¿no? Vamos a imaginarnos que a manera de un sándwich, entre estas dos placas hay un líquido, un fluido, no tiene que ser líquido, un fluido. Puede ser gas o puede ser líquido. Entiéndase un fluido como todo aquello que se deforma a partir de forma, vaya, permanente, a partir de las fuerzas que actúan sobre él. Y además, pues, puede obtener un movimiento a partir de esas fuerzas. Supongamos que se aplica una determinada fuerza sobre el área de la placa superior, de tal suerte que tenemos un esfuerzo denotado por la razón de la fuerza sobre el área. Esto genera una determinada velocidad sobre la placa superior. Vamos a poner unos ejes arbitrarios. Bueno, los ejes arbitrarios más bien me conviene ponerlos aquí. Vamos a decir, voy a cambiarlo de color. Vamos a decir que los ejes arbitrarios es Y hacia arriba y X hacia adelante. ¿Estamos? Entonces, aquí es el origen de esos ejes arbitrarios donde intersectan. Como consecuencia de esto toma una velocidad en la dirección o en la componente X. No tiene componente de velocidad ni hacia arriba ni hacia un lado, que podrían ser los componentes Y y Z. En esta disertación solo me interesa el análisis bidimensional. Estas placas además tienen una separación que vamos a decir que esa separación es Y, ¿sí? La velocidad también la puedo denotar como una V mayúscula, indistintamente son las dos, y entonces dice la ley de viscosidad de Newton que el esfuerzo, en este caso cortante, hay varios esfuerzos, hay esfuerzo de compresión, todos lo podemos visualizar. Un esfuerzo de compresión es cuando estamos comprimiendo un cuerpo, ¿sí? Es decir, esto se está comprimiendo. Un esfuerzo cortante es cuando corto al cuerpo y genero una deformación, como aquí lo estamos observando, muy parecido a cuando jugamos póker y abrimos el mazo de cartas. Esto es básicamente lo que está ocurriendo. Esto sería llamado esfuerzo cortante. ¿Estamos? Esto es un esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalla. Esfuerzo cortante. Y va a ser directamente proporcional a la velocidad que gane la placa superior dividida entre la distancia entre las dos placas. Digamos que la
velocidad de este va a ser 0, por lo pronto. También en el componente, en el eje X, pero podría llegar a tener una velocidad diferente de 0. En tal caso, en vez de usar solo v, que sería la velocidad de la placa superior, podemos usar delta v. Simplemente hago la aclaración. Ahora bien, el signo de proporcionalidad, pues, es un poquito problemático. Entonces, lo que se suele hacer es manejar f sobre a que sea igual a una propiedad que nosotros definimos como la viscosidad, que no es otra cosa que la resistencia que tiene nuestro fluido a ser deformado por la acción de fuerzas que actúan sobre él. Esa es entonces una forma de expresar lo que es la ley de viscosidad de Newton. Ahora bien, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué pasa? Y ya saben que a Newton le encantaba esto. ¿Qué pasa si la separación entre placas es infinitesimalmente pequeña? ¿Qué pasa con ello? Pues entonces nosotros podemos reescribir esta expresión en forma diferencial. Y la forma diferencial que tendríamos sería precisamente la siguiente. El esfuerzo cortante ahora se denota por la letra griega tau. Utilizamos dos subíndices, y y x. Ahorita explico por qué. Y esto va a ser igual a la menos viscosidad del fluido, viscosidad absoluta, por el gradiente de velocidades en la dirección X con respecto a la posición Y. El primer subíndice del esfuerzo cortante nos indica en qué sentido se propaga la propiedad conocida como cantidad de movimiento. En fenómenos de transporte, precisamente, nos interesa el conocer cómo se propagan tres propiedades, a saber, cantidad de movimiento, energía y masa. ¿Estamos? En este caso estamos abordando la cantidad de movimiento y de sus clases de física ustedes recordarán que básicamente el producto de la masa por la velocidad del cuerpo es precisamente la cantidad de movimiento. ¿Por qué queremos propagar cantidad de movimiento? Pues porque hay precisamente en la industria química y sus derivados, pues el interés de homogenizar mezclas. ¿Y cómo homogenizas mezclas? Tanto en su concentración como en su temperatura, queremos homogenizarlas y generalmente se logra por agitación. Y esa agitación, pues probablemente se agite bastante bien en las proximidades de las propelas, de los impulsores, pero si no hacemos cálculos pertinentes y el fluido es demasiado viscoso, es probable que no tengamos una buena homogenización, porque no hay un buen mezclado en las partes más lejanas a esa propela. Otra razón es, pues, los fluidos se tienen que mover, ¿no? Y para ello necesitamos el uso de bombas, no de las yucatecas, pero aquí me puedo echar una. Y podemos también utilizar compresores en el caso de gases, o también podemos utilizar ventiladores. Entonces, en algunos casos, la viscosidad pues es baja para gases y más alta para líquidos. Y en general la viscosidad de los líquidos disminuye con la temperatura
y la viscosidad de los gases aumenta con la temperatura, pero eso ya lo abordaremos de forma más pertinente. Entonces, Y es cómo se va a propagar la cantidad de movimiento. Y en este caso, quien tiene mayor cantidad de movimiento van a ser las proximidades de la superficie superior, ya que es la que se está moviendo en esta disertación, y la dirección en la que se va a propagar la cantidad de movimiento va a ser de arriba hacia abajo, ya que la parte inferior va a estar inmóvil. Entonces, en ese sentido es como se logra la propagación. Y el segundo subíndice lo que nos indica es cómo, en qué dirección se está moviendo el fluido. En este caso estamos diciendo que se mueve en esta dirección. En general, esas son las explicaciones básicas. Esas son las explicaciones básicas de este fenómeno. Vamos a abrir otra pizarra. Ahora bien, voy a hacer un corte un poquito más sencillo y voy a cambiar de placa para que sea más fácil de visualizarlo. Antes de iniciar el experimento, en T, aquí déjenme corregir, en T menor que 0, pues las dos tienen la misma velocidad, ¿no? Velocidad de la placa de arriba igual a 0. Vamos a decir que esta es la velocidad 1 y esta es la velocidad 2. Vamos a poner aquí nuestro eje, como ya lo especificamos. Vamos a decir que esto es X y esto es Y. Y la separación, pues ya hablábamos de que es una separación Y. Muy bien. Entonces, lo que tenemos a continuación es que después de un tiempo determinado, justo cuando inicia el experimento, la placa de arriba, derivado del esfuerzo aplicado sobre la fuerza sobre el área, empieza, vamos a decir la de abajo, perdón. La de abajo se mueve. Y por lo tanto tiene una velocidad Bx que es diferente de 0. La velocidad 1 es diferente de 0, mientras que la velocidad 2 sigue siendo igual a 0, ya que permanece en el reposo. Entonces hay una teoría muy bonita, que no es tanto teoría, se ha observado hasta cierto punto, que nos dice que el fluido tiende a adherirse sobre las capas de sólido que hay sobre ellas. Entonces, si yo dibujo una línea imaginaria que representa la velocidad de las láminas del fluido, pues todas estas son igual a 0. Aquí vamos a decir que la velocidad es igual a 0, la velocidad del fluido, pero justo en el tiempo t igual a 0 inicia el movimiento y como consecuencia de ello, la capa inferior comienza a moverse ligeramente con esa lámina. ¿Estamos? De tal suerte que esta vecindad se llamada precisamente la frontera o la interfaz, en este caso fluido sólido, comienza a tener un movimiento después de un tiempo pequeño, vamos a decir un tiempo que es mucho menor a la unidad de tiempo. Estas placas comienzan a desarrollar lo que se conoce como un
perfil de velocidades. De nuevo, aquí tengo la velocidad igual a 0. Ese sería mi eje, ¿no? Pero algunas de las láminas de nuestro material, de nuestro fluido, ya comienzan a tener una velocidad que es diferente de 0. El perfil de velocidades es precisamente la gráfica imaginaria de cómo va variando la velocidad con respecto a la posición. Entonces, esta velocidad es función al inicio de la posición, en este caso y el tiempo. Pero cuando ha transcurrido un tiempo importante, las placas han llegado al estado estacionario y el fluido se llega a mover también de forma estacionaria y se forma lo que se conoce como un perfil lineal de velocidades. Esto es, tal cual, la velocidad varía linealmente con la posición, y en este caso la velocidad solamente es función de la posición, de tal suerte que queda cumplida la ley de viscosidad de Newton, que me dice que el esfuerzo cortante tau Yx es igual a la menos viscosidad multiplicada por el gradiente de velocidades, que es la derivada de la velocidad en la dirección X con respecto a la posición. Me refiero a la velocidad de la capa del fluido o de la lámina de fluido. Estas disertaciones son solo válidas, primero, para fluidos newtonianos. Ahorita hablamos de lo que es eso. Y para algo que se conoce como el régimen laminar. ¿Estamos? Bueno, básicamente es esto, y seguiré jugando con la ecuación para explicar algunas cosas. Primero vamos a hablar de lo que es el régimen laminar. Y de hecho hay un experimento muy bonito que también podríamos hacer en in situ utilizando nuestro equipo de laboratorio, pero pues bueno, aquí lo tendré que explicar. Cuando nosotros tenemos régimen laminar, esto generalmente se describe con un número adimensional llamado el número de Reynolds. Algunos autores lo ponen así, otros autores lo ponen así. Reynolds en honor a Osborne Reynolds, un irlandés muy célebre que precisamente se metió mucho a la reología, al estudio y al comportamiento de fluidos. Reynolds, como todos los números adimensionales, hay que saber qué es un número adimensional. Números adimensionales. Para mí hay 3 cualidades en los números adimensionales que yo les voy a hablar de ellos. Estos números adimensionales tienen 3 propiedades. La primera, su nombre lo dice, ¿no? Carecen de dimensiones, es decir, no tienen unidades en sistema inglés, internacional, no tienen absolutamente ni una unidad, ya que por la forma en que se agrupan las variables de las cuales dependen, hacen que todas queden canceladas. Segunda propiedad, describen fenómenos físicos, y lo logran precisamente agrupando propiedades. El número de Reynolds, voy a poner aquí la fórmula, hay varias versiones, pero yo hablaré del número de Reynolds de tubería. Es el diámetro interno de la tubería, la velocidad que posee el fluido, la densidad del fluido y su viscosidad. Otra forma de escribirlo es el diámetro por la velocidad dividida entre la viscosidad cinemática, ya que la viscosidad cinemática
es el cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad. Entonces, con estas ideas, generalmente, para forma más general, el diámetro suele ser intercambiado por lo que se conoce como la longitud característica, que para un tubo o para cómo se mueve un fluido dentro de un tubo, esa longitud característica es el diámetro interno. Entonces, a la hora de que agrupa variables, ayuda para lo siguiente. Imagínense a Osborne Reynolds trabajando en cómo se comportan los fluidos dependiendo del diámetro, dependiendo de la velocidad con la que se mueve ese fluido y dependiendo del fluido en sí, que puede ser el mismo, pero él podría variar la temperatura y ya sabemos que la temperatura hace que varíe la propiedad. Entonces puede cambiar al fluido o puede cambiar a la temperatura y con eso está cambiando a esta propiedad. Puede hacer que el fluido se mueva más rápido o más lento y puede cambiar el diámetro de la tubería. Para un experimento serio, o al menos simplificado, pues generalmente para quien haya llevado diseño de experimentos hay un nivel bajo, hay un nivel medio y hay un nivel alto para hacer el análisis. Entonces, por lo menos tiene que haber 3 niveles de el diámetro, tiene que haber 3 niveles de la velocidad y tiene que haber 3 niveles de la viscosidad cinemática. Por supuesto que además, por lo menos, hay que hacerlo por partida doble. Entonces, tendríamos que hacer tendríamos que hacerlo por lo menos 6 veces para el diámetro, 6 veces para la velocidad y 6 veces para la viscosidad cinemática, y tendríamos que realizar un ensayo o un número de ensayos que sería igual a 6 al cubo. Y pues bueno, no hay mucho problema, no es tan exhaustivo, pero a lo mejor 3 niveles se quedan cortos. Ahora imagínense un experimento que dependa de más propiedades. Pues bueno, como los ingenieros somos muy inteligentes y ustedes también lo son, pues ellos dijeron, en vez de variar al diámetro, en vez de variar a la velocidad y en vez de variar a la viscosidad, voy a sacar correlaciones empíricas variando solamente al número de Reynolds. Y con ello puedo ver el comportamiento del fluido sin preocuparme qué diámetro, qué velocidad o qué viscosidad es, porque este contiene la interacción entre todos ellos. Es decir, otra propiedad que tienen los números adimensionales es que me ayudan a reducir el número de ensayos ingenieriles para obtener correlaciones entre las variables. Y por último, la última cualidad es que todos los números adimensionales son cocientes entre fenómenos físicos. Reynolds, en este caso, es el cociente de las fuerzas de inercia del fluido, denotadas principalmente por la velocidad y el diámetro, y las fuerzas viscosas. Entonces, si el número de Reynolds es bajo, prevalecen las fuerzas viscosas. Si el número de Reynolds es alto, prevalecen las fuerzas de inercia. ¿Y qué ocasiona eso? Pues ahora sí ya les voy a hablar de lo que les quería hablar. Eso ocasiona que el fluido se comporte de forma diferente. El fluido se va a comportar en forma de láminas que se deslizan una sobre la otra cuando el número de Reynolds sea bajo. Para un tubo, el número de Reynolds, cuando es menor a 2100, se dice que actúa de forma laminar o que estamos en un régimen laminar.
Reitero, muy parecido a cómo se comporta las cartas de un póker cuando las deslizamos para barajearlas. Algo así, imagínenselo. Las fuerzas viscosas todavía tienen suficiente peso y hacen que el movimiento sea ordenado. Cuando tenemos Reynolds entre 2100 a 4000, las líneas de corriente dibujadas en esta forma empiezan a presentar ondulaciones. Se dice que estamos en un régimen en transición. Y cuando tenemos más de 4000 en el número de Reynolds, las líneas de corriente se cruzan entre ellas mismas y con otras líneas de corriente y decimos que hemos llegado al régimen turbulento. En la mayor parte de los procesos químicos, esto es deseable y generalmente se presenta, porque un régimen turbulento me va a causar una homogeneidad en la corriente, tanto en temperatura como en concentración. Algunas veces los fluidos son demasiado viscosos y lograr un régimen de ese tipo requeriría potencias que a veces son prohibitivas o mecánicamente hasta a veces difíciles de diseñar para bombas que queramos utilizar para su movimiento. Podemos imaginarnos polímeros muy viscosos, alimentos y otras sustancias. Entonces, a veces eso no es posible y nosotros podemos caracterizarlo. Además, el número de Reynolds afecta muchísimos fenómenos. Afecta la pérdida de carga en los fluidos. Afecta el diseño de las bombas. Afecta muchísimas cosas más. Y bueno, está inmiscuido desde el diseño de reactores, el diseño de bombas, diseño de agitadores, y cada uno de estos tiene su diferente versión para el número de Reynolds. Entonces, como ya lo dije en mi disertación, esto que yo les platicaba de cómo es el perfil de velocidades solamente es válido para el régimen laminar y para lo que conocemos como los fluidos newtonianos. ¿Y qué son los fluidos newtonianos? Vamos a explicarlo. Si yo hago una gráfica entre el menos gradiente de velocidades dBx sobre dy, donde algunos autores lo intercambian por gamma con un punto arriba, precisamente también con los mismos índices, yo lo grafico con respecto al esfuerzo cortante. Yo puedo tener diferentes comportamientos. Aquí hablaré solo de algunos. Si mi gráfica es una gráfica lineal con intercepto en el origen, la pendiente que yo estoy obteniendo es constante y esa pendiente es igual a la viscosidad del fluido newtoniano. Este sería un fluido newtoniano. Ahí me equivoqué, es un fluido newtoniano, porque obedece precisamente a la ley de viscosidad de Newton y su comportamiento reológico se puede describir con estos tres componentes simplemente. Ahora, puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que la gráfica que yo obtenga tenga esta forma. Entonces, si ustedes se fijan, la pendiente de esta curva varía conforme nos vamos moviendo. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué le va pasando a esto? Pues lo que va pasando es que aquí es alta, y conforme va aumentando el gradiente de velocidades o la deformación sobre el fluido, observo que la pendiente va disminuyendo. Ese tipo de comportamiento se le llama pseudoplástico, porque precisamente plástico es que es rígido
y pseudo es que pues no lo es tanto. Es decir, esto se vería en un fluido que a mayor velocidad de agitación, más fácil es agitarlo. Y por el contrario, puedo tener este otro comportamiento, en donde a medida que yo aumento la velocidad de deformación, observo que la pendiente de esta curva va aumentando y por lo tanto su viscosidad es más alta que lo fue acá, ¿no? Entonces, a ese tipo de comportamientos se les llama dilatantes. Un ejemplo muy claro que quizás ustedes hayan visto es la suspensión que se forma de mezclar fécula de maíz o maicena, como lo conocemos en México, con agua. Y hemos observado incluso algunos experimentos muy notorios, muy interesantes, donde llenan una alberca con fécula de maíz y pasan personas corriendo y caminan como el maestro que viene en algunas escrituras sobre el agua, y pues mientras lo hagan de forma rápida, debido al cambio súbito, a la alta velocidad de deformación, se vuelve infinitamente viscoso, de tal suerte que si se mueven rápido, no se hunden. Entonces, este tipo de comportamientos debe de ser caracterizado porque muchos de los fluidos poliméricos, muchos de los alimentos que solemos querer agitar, muchos de las suspensiones con ingredientes activos o sustancias activas en las farmacéuticas tienen este comportamiento y nosotros queremos homogenizarlos, porque imagínense una tableta de una sustancia medicinal que esté más concentrada en un punto que en otro, pues algunos se van a morir y otros van a estar tomando placebo. Y bueno, hay otros comportamientos más. Aquí pondré un fluido newtoniano de Bingham, pero puede ser también pseudoplástico de Bingham o dilatante de Bingham. Este es el esfuerzo umbral. Para que se lo imaginen, es muy sencillito. ¿Qué es un fluido de Bingham? Todos nos lavamos los dientes, espero, porque si no, no los quiero ver en persona. Entonces, nosotros hemos notado que cuando abrimos una pasta de dientes nueva, podemos aplicar una cierta presión sobre esa pasta de dientes o sobre cualquier pomada, lo que sea, ¿no? Aplicamos una presión y no sale. Aplicamos un poquito más de presión y no sale. Pero aplicamos ya la suficiente presión y sale. ¿Estamos? Es decir, tenemos que aplicar un esfuerzo umbral suficiente para poder hacer que se mueva el fluido. Y de nuevo, esto es un comportamiento muy típico que se estudia sobre todo en sistemas de inyección de polímeros. Cuando, por ejemplo, queremos extruir, la extrusión es hacer pasar al polímero cada vez más por orificios cada vez más pequeños para lograr, por ejemplo, obtener las fibras sintéticas de las cuales están la redundancia. Entonces, ese tipo de comportamientos, sobre todo para los plásticos de Bingham, pues es muy fácil de modelar. Es muy fácil de modelar. Si fuera un fluido newtoniano de Bingham, la forma en que se puede modelar es simplemente que es igual al esfuerzo umbral, tau cero, más, bueno, en este caso, menos la viscosidad. Bueno, aquí pues básicamente cambia el sentido. Ahorita les hablo de por qué es signo negativo en la ley de viscosidad de Newton, pero vaya, el esfuerzo cortante, si yo quiero más gradiente de velocidad, tengo que superar este esfuerzo umbral y a continuación ya se comportaría como fluido newtoniano. Si es fluido dilatante o si es fluido pseudoplástico, ambos se pueden modelar de la siguiente manera.
la viscosidad, que ya no va a ser constante, se va a modelar como el valor absoluto del gradiente de velocidades, el valor absoluto del gradiente de velocidades, multiplicado por una viscosidad, relativa a un movimiento cero, y este gradiente de velocidad es elevado a la n-1. Esto se conoce como leyes de potencia. Todo esto sería la viscosidad del fluido en función del gradiente de velocidades dBx sobre dy, o como lo mencioné ahorita, gamma con un punto arriba, yx. Y ya después, pues viene complementada con signo negativo dBx sobre dy. Entonces, ¿por qué el signo negativo? Porque según la segunda ley de la termodinámica, todos los sistemas tienden al máximo de entropía. En este caso, el movimiento, como se los describí hace rato, siempre va de la región de mayor velocidad a la región de menor velocidad. Y mi diferencial de velocidades, pues siempre es B2 menos B1, y esta sería B2 y esta sería B1, por lo tanto el gradiente de velocidades dB, bueno, el diferencial de velocidades siempre sería negativo, y por eso se le debe agregar el signo negativo. Con todo esto que les estoy mencionando, la viscosidad la podemos modelar precisamente como una mu sub 0 por el valor absoluto de dBx sobre dy elevado a n-1, y esto se conoce como la ley de potencias de Ostwald de Weyl. Nosotros en la práctica podemos obtener los valores de estos parámetros a partir de mediciones experimentales muy sencillas, de la siguiente manera. Si identificamos que tenemos diferentes mediciones en la viscosidad para diferentes velocidades de agitación, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo saco logaritmo natural en los dos lados de la expresión, por leyes de logaritmos yo puedo obtener lo siguiente. Por leyes de logaritmos yo obtengo esta expresión. ¿Estamos? Es decir, si yo hago una serie de ensayos para diferentes velocidades de agitación y por lo tanto diferentes gradientes de velocidad, voy a obtener diferentes viscosidades. Y si yo activo o genero la linealización que acabo de explicar, voy a poder obtener un gráfico en donde voy a tener el logaritmo natural de la velocidad de deformación o del gradiente de velocidades, que es análogo, contra el logaritmo natural de la viscosidad de la sustancia. Si mi fluido es newtoniano, pues puedo obtener una línea recta horizontal. Si mi fluido es no newtoniano, pues puedo obtener esto o esto otro. Ahí se me fue un poquito. Supongamos que tiene el mismo valor aquí. Esta intersección sería análoga con las propiedades de la línea recta. Esto sería igual a el logaritmo natural de mu sub 0. Y la pendiente de esto sería igual a n-1. En el primer caso observamos que la viscosidad aumentaría, entonces sería dilatante. En el segundo caso vemos que la viscosidad disminuiría, entonces sería pseudoplástica. Y a partir de analizarlos, reitero, de esta linealización y la posterior transformación, yo puedo obtener cómo es ese procedimiento. Nosotros en la práctica utilizamos
un viscosímetro rotacional digital Brookfield, que aquí arriba tiene su motor y aquí tiene su display o su lector. Nosotros podemos ajustar la velocidad con la que gira y podemos seleccionar la aguja con la cual lo hacemos. Esta velocidad de agitación, nuestro viscosímetro me da la opción de manipularlo en revoluciones por minuto. Entonces, las revoluciones por minuto, pues divididas entre 60 son revoluciones por segundo. Las revoluciones por segundo, pues literalmente es una vuelta por segundo. Esa vuelta yo la puedo transformar en una velocidad tangencial, pues si yo conozco que pi por diámetro es toda la vuelta. Entonces, pi por diámetro de la aguja por las revoluciones por minuto entre 60 sería la velocidad tangencial de la aguja. Es decir, esta velocidad. O si se quiere ver, sería más bien la velocidad tangencial, pero que se logra por este movimiento. Ahora bien, si ustedes son observadores de movimiento, tengo una placa que se está moviendo y una placa inmóvil. Entonces, si yo mido esta distancia, yo puedo calcular a partir de esto y el cociente, yo puedo calcular un valor muy aproximado a la velocidad de deformación. Lo único que tengo que medir es el diámetro de la aguja con un vernier, la separación entre placa y placa móvil y la superficie móvil y obtener este resultado. Ahora bien, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? No es exactamente lo mismo. Aquí tengo una representación, no, esto no se mueve, velocidad igual a 0, y esto sí se mueve, velocidad diferente de 0. Pero pues eso va a ocasionar, pero de todas formas eso va a hacer que mi fluido se mueva de esta manera. Y a final de cuentas, el gradiente de velocidades en estado estacionario, luego de un minuto de dejar agitar lo suficiente a este fluido, me va a causar que yo sí tenga la misma analogía que les expliqué a partir del experimento de las dos placas. Entonces, ese es básicamente el principio que gobierna a estas ideas. En general, eso es básicamente lo que hay que hacer. Haciendo una recapitulación muy sencilla, es nuestro viscosímetro tiene 4 agujas diferentes. Tiene 4 agujas diferentes, es decir, es seleccionar la aguja. ¿Sí? Es seleccionar la aguja, seleccionar la velocidad y con eso tengo diferentes velocidades de deformación o gradientes de velocidades. Si yo veo que eso me genera diferentes viscosidades, estamos hablando de un fluido no newtoniano. Y si es un fluido no newtoniano, repito la experiencia por lo menos para 3 valores diferentes para poder hacer la linealización del logaritmo natural de esta gradiente de velocidades contra el logaritmo natural de la viscosidad para poder obtener el parámetro logaritmo natural de mu sub 0 y la pendiente n-1 del modelo de potencias Oswald de Will. Cuando lo hacemos in situ, pues se solicita que ustedes lleven fluidos viscosos de diferente naturaleza, detergente líquido y otros, por ejemplo, aceite automotriz y demás sustancias,
y podamos nosotros observar cómo es el comportamiento. Cuando hay suficiente tiempo, también se pueden calentar los fluidos para tenerlos a diferentes temperaturas y ver para una misma aguja y para una misma velocidad de agitación, ver cuál es la dependencia con respecto a la temperatura.